yo tengo que aclarar que yo soy un investigador espontáneo. Digo, si bien yo tengo muchos años de profesor universitario, siempre he trabajado en el campo específicamente creativo. Pero me interesa muchísimo la investigación. Me apasiona. Digo, toda mi vida, en realidad, a cada proceso creador le fue correspondiendo un proceso de investigación. La función del teatro es una función completa y compleja. En líneas generales se ha pensado siempre en términos de acciones individuales. El teatro cuenta una historia, el teatro permite a los actores actuar, el teatro entretiene. Hay una serie de objetivos del teatro y también de partes constituyentes del teatro que lo dividen. Pero aplicando aquello, hay una categoría bohmiana del filósofo Bondel, que dice que los procesos complejos necesitan un verbo que los exprese. Y yo creo que aplicando esta categoría bohmiana, nosotros deberíamos pensar que el teatro teatra. Así, Bohm dice, un árbol arbola. El teatro hace algo propio, distinto, diferente, que no es la suma de sus partes. De la misma manera que un ser humano no es la suma de sus procesos internos. Es un ente, es una totalidad, es una entidad. La gran pregunta es, ¿cómo fue? Frente a cualquier acto de creación me aparece la misma pregunta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo es que aparece en mi cabeza esa idea? ¿Cómo se constituye? ¿Desde dónde? ¿Qué proceso cumple hasta llegar ahí? ¿Qué recorrido cumple hasta transformarse en algo que nosotros podamos entender como una idea? Ese cómo fue me sigue desvelando. Por eso es que a cada una de mis obras escritas y luego montadas, la sigue un seminario de desmontaje. Siempre hago estos seminarios, a veces de manera espontánea, abierta, muchas veces acompañando a la obra en giras. Ese proceso de desmontaje no es otra cosa que intentar encontrar una forma de personal procedimiento por el cual descubrir qué cosa produjo qué cosa en este proceso de creación. Y entonces hay una especie de secuencia interminable de montaje, desmontaje, montaje. Esto va a ser parte de mi charla. Hablaré, por un lado, del teatro como fenómeno de pensamiento en sí mismo y también el teatro como modelo a ser observado, como modelo a ser pensado, ¿no? El nombre de la charla, de la conferencia, será La escena piensa, porque yo creo que efectivamente la escena piensa, el teatro piensa. No es el resultado de un pensamiento previo de sus creadores, al que le convertimos de norma para que se transforme ahora en una obra de teatro. Cada uno de los creadores que trabaja sobre la obra, si acepta la hipótesis de trabajar fuera de lo que conoce, fuera de su cliché, en realidad empieza a pensar a través del teatro. Heine Müller decía, el mejor director es el que hace aquello que no sabe. Eugenio Barba habla del desconcertar antes del concertar. En todo caso, de lo que estamos hablando justamente es de borrarnos aquellas ideas que conocemos, sacarnos el cliché, pero también sacarnos todo lo que pensamos afuera del escenario. El escenario es la realidad. Los surrealistas decían, la idea se hace en la boca, la idea se hace hablando. El teatro se hace escribiendo y montando.